entré en Confecciones Gijón y que en el 70, casi 71, por ahí. Tendría 20 años o así. Empecé a trabajar en Ike cuando tenía 18 años y al principio pues yo tuve que ir a la sección femenina a hacer el servicio social, porque de aquella, cuando entrabas en una empresa, si no tenías el servicio social hecho, no podías trabajar. Todavía no hubiese cumplido los 17 años, tenía 16, venía de otra fábrica de camisas que también hubiese cerrado, y entrar en Ike, pues entonces era lo más de aquella, era asegurarse pues el porvenir. O conocías a alguien o no entrabas. Tuve la oportunidad de conocer a una persona, casi familia, y entrar en Confecciones Gijón, y claro, fue abismal. Yo pasé de ganar 260 pesetes a la semana, a la primera semana 720. Cuando empiezas, pues te enseñan a coser en la máquina, y tuve como un año en el taller, pero yo no era larga como otras y nunca llegué a sacar destajo, porque había gente que ganaba bastante bien para aquella época, pero yo nunca, no era larga y nunca llegué a sacar destajo. Y los primeros meses, o no sé cuántos meses, ganaba 250 pesetas al mes. Yo no sé en euros, pero yo tuve nóminas de aquella cuando todavía no había problemas, porque trabajábamos a gama, ojo, el sueldo base era pequeñísimo, lo que pasa es que como teníamos un destajo, cuanto más hicieras al tanto el ciento, pues yo tuve nóminas de 75.000 pesetas en aquella época, en el 79, 80, 81. Era un buen sueldo de aquella, se podía vivir con el sueldo de aquella en la fábrica. Allí éramos casi todas mujeres y casi todas había muchas con hijos y había eso, y el salario nuestro era bastante principal. Por ejemplo, en mi casa Ángel tuvo muchas veces sin trabajar y la que sostenía era yo. Yo soy Aida, soy hija de Irene y yo nací en el 75. Y a ver, yo casi desde que nací hasta los 8 años, bueno, yo no sabía que mi madre trabajaba en una fábrica de camisas, sabía que mi madre trabajaba y yo estaba en casa de mi abuela desde el domingo por la noche hasta el viernes. Me venía mi madre a verme todos los días, a buscarme, o sea, todas las tardes, pero como entraba muy temprano por la mañana, pues yo vivía en casa de mi abuela con mi abuela. Yo tenía 2 madres, mi madre y mi abuela, la de fin de semana y la de por semana. Me llamo Noelia y yo creo que desde muy pequeñina, la verdad, recuerdo la fábrica, porque recuerdo ir a buscarla a la salida, recuerdo también que me llevaban, tenían un momento en el que hacían una parada por la mañana para comer, y recuerdo, pues fíjate, yo creo que a lo mejor incluso en los primeros años de colegio me llevaban, la gente que me cuidaba me llevaba que pudiese estar un rato con ella, a lo mejor esa hora de la comida, entonces desde muy pequeña lo recuerdo, sí. Bueno, pues soy Olaya Fernández Prieto, soy hija de Nereida Prieto Prieto, tengo actualmente 47 años y yo es que era muy pequeña cuando ya era consciente de que mi madre trabajaba en una fábrica de camisas, era el trabajo de mi madre. Yo ayudaba a mi madre las tareas de casa, los fines de semana era yo la que hacía las limpiezas y eso, pero claro, al venir para mi casa y eso, pues era yo la que hacía la comida para el día siguiente, la que lavaba la ropa que no había lavadora, la que hacía la compra, la que eso, y cuando nació Aida, pues eso, lo que ella dice, al mes y medio, porque antes no tenías más, al mes y medio fue para casa de la abuela. Y yo, pues eso, iba todas las tardes a sacarla, eso, a verla. Pero bueno, siempre corriendo, porque claro, salía de trabajar a las 3 y iba a hacer algo de compra para hacer la comida para el día siguiente, para salir corriendo, para ir a verme a mí.
Y luego después, pues en cuanto empezó a hablar un poco, pues ya, mami, por favor no marches, y mami, por favor no marches, y ayer me tenía hasta las 12 de la noche a lo mejor. Claro, al principio pues yo tiré de mi madre, que cuando era ella pequeña, y después en cuanto pude fue a la guardería. Fue la primera guardería que hubo laboral, fue San Eutiquio, en Castiello. No había guarderías laborales. Eso fue en el 79, por ahí. Tendrías 2 años y algo. Y vinieron a ofrecer los directores, el director de la guardería, vinieron a ofrecer las plazas a Ique, a Tabacalera y a Cradi, donde había mujeres, evidentemente, con necesidad. Y efectivamente, Olaya fue allí. Yo sentía que estaba bien cuidada porque por la noche dormía en casa de mi madre, me la llevaba al colegio, y luego una vecina de soltera, que era una buena vecina, Rosa, me la cuidaba, la iba a buscar a la hora de la comida, le daba la comida, la llevaba al colegio y luego yo la recogía a la tarde. Y entonces por ese lado estaba contenta, lo que pasa que después la disfrutaba poco, porque unas horas por la tarde que tenías que compaginar el cuidarla a ella, las cosas de la casa, los recaos, la comida para el día siguiente, la ropa, todo, recaos, todo. Entonces no la disfrutabas casi nada. Yo, sin embargo, sí tengo la sensación de haber disfrutado de ella, porque al final es verdad que yo la recuerdo yéndome a buscar al cole, yo tenía jornada partida, entonces salía a las 5 o incluso más tarde si tenía alguna actividad. Pero claro, luego es que no nos separábamos hasta la hora en que yo me iba a casa de mi abuela a dormir, pero claro, yo lo hacía todo con ella, los recaos con ella. Si ella yo estaba pegada a ella, daba igual que cocinase, que limpiase, que hiciese recaos, entonces bueno, al final, fíjate, no hay necesidad tampoco, ¿no?, como de estar jugando. Yo estaba pegada a ella, desde que salía del cole hasta que me iba. Con lo cual, tengo sensación de haber pasado tiempo con ella, sí. Yo cuando me levantaba para ir a la escuela, mi madre ya no estaba porque ya se había ido a trabajar. Y por las tardes que pasaba con ella, pues contaba alguna anécdota del trabajo, pues hoy hicimos esto, pues hoy... Bueno, cosas divertidas, porque nunca recuerdo yo la infancia al principio que contara nada negativo. Que llevaba la comida. Yo entraba a las 7 de la mañana, a esa hora no te la cogían, pero el autobús la recogía a las 8:20, la llevaba al padre y luego yo a las 6, yo salía a las 4, iba a casa, a veces descansaba un poco, a veces lavaba, planchaba, fregaba, compraba y a recogerla a ella con la merienda, y daba la merienduca por ahí, en un parque por aquí cerca, y así, y así. Yo después de comer, lo único que estaba esperando que llegara mi madre. Mi madre llegaba, me llevaría al parque, como una madre normal, pero solo por las tardes. Entonces, luego, pues iría a casa de mi abuela haría allí algo de cena, me imagino, cenaríamos y venga, vamos para la cama. Y me llevaría para la cama, pero yo, y cuéntame un cuento, y no me duermo, y cuéntame ovejas, de eso me acuerdo, de que me contaras ovejas. ¿Y qué decías? Hasta 200, no sé. Cuando te contaba el cuento de Garbancito, decías, así no, ¿eh? Ah, bueno, sí, porque se equivocaba, mezclaba Garbancito y Pulgarcito, se quedaba dormida contándome el cuento y yo me enfadaba porque, claro, no me estaba contando el cuento bien y, claro, y yo lo que quería era que no marchara, pero claro, es que era muy pequeña. Luego ya, bueno, pues luego ya, eso, yo creo que cuando empecé a ser más consciente fue cuando vine a vivir aquí, que ya estás en contacto. Aparte que ya eres más mayor, ya tenía 8 años, que a mí me hace mucha gracia eso, muchas amigas que tengo, lógicamente ahora no es lo mismo, pero que a lo mejor con 14 años o con 13 años, no, es que tengo que ir para casa porque está el crío solo. Madre de Dios. Los problemas empezaron en que no había trabajo, no teníamos producción, no había destajo y que no había pedidos. Había 100 y pico viajantes,
Y bueno, de aquella, ya te digo, 7.000 cuellos por mí, 7.000 por cada persona de cosas, porque no se hacía la camisa entera, una hacía el cuello, otra hacía tal, otra, eran en cadena. Y empezaron a decir que no había pedidos, que la cartera de pedidos que había bajado y que tal que cual, y que entonces que había que adaptar la plantilla a la producción, porque había un excedente de plantilla, no había tanta demanda de pedidos, entonces sobrábamos gente. No sé, el tema empezó cuando Enrique López se metió a político. Entonces le dieron 500 millones a fondo perdido para invertir en maquinaria y modernizar la empresa, y los fundió en la política, y entonces la fábrica fue cuando empezó a eso, y entonces fue cuando empezaron los planes de reconversión, cuando empezaron a marchar gente voluntaria. Y bueno, y los que quedábamos pues luchábamos por seguir trabajando, porque había trabajo y que tenía una marca que se vendía sola, no necesitaba ni vendedores, o sea que eso, y tú no te imaginabas quedarte para joven vieja, y para vieja joven sin trabajo y sin estudios y sin nada, porque la mayoría éramos sin tener estudios de nada, solo sabíamos hacer aquello. Se te caía el mundo encima, no sabías cuál sería el futuro. El futuro era sumamente incierto y tener miedo porque por eso no sabías lo que iba a pasar. Y entonces cuando empezaron a empeorar las cosas, que ya veías que no había solución y la fábrica cerraba, pues quedábamos en una situación muy delicada. Sí, se notaba. Se notaba pues porque se lo contaba a mi padre. Yo a lo mejor no entendía mucho pues lo que estaba diciendo, pero notaba en su cara que las cosas que no iban bien, que algo pasaba, y que era en la fábrica. Y de alguna manera sentía lo que pasaba era gordo y que iba a tener consecuencias. Entonces, es que si no hay pedidos es porque el comité de empresa es la que lo revuelve todo y está echando abajo la fábrica. Y nosotros decíamos, pero bueno, ¿qué vamos a revolver nosotros? Pero es que no estáis viendo que los viajantes que venían por aquí no están viniendo. Ah, ¿por qué no vienen? ¿Por qué será? Porque no sé qué. Bueno, teníamos unas liadas con las compañeras que incluso cuando hacíamos una asamblea en el comedor, un comedor muy grande que había muy bonito, con cafetería, con todo, nos insultaban. La culpa la tenéis vosotros, sois el cáncer de la fábrica, decían. Y nos abuchaban, no podíamos controlar la plantilla, es que éramos 700 y pico, ¿eh? Había mucha preocupación porque, bueno, como ya comentaba mi madre, el sustento de la casa prácticamente era mi madre, porque mi padre pues trabajaba temporadas y otras temporadas no, y bueno, él como tenía también la enfermedad pues también era más complicado, y yo, por ejemplo, tengo, de aquella época tampoco es que tenga muchos recuerdos, porque además yo creo que la mente es muy selectiva y al final te acuerdas casi de lo bueno más que de lo malo. Tampoco recuerdo conversaciones en casa exactamente sobre, oye, probablemente me quisiese proteger de la situación, ¿no? Sí recuerdo no sé, fue algo gradual, no fue, bueno, no lo recuerdo como llegar un día a casa con una mala noticia, ¿no? Ofertaron bajas incentivadas. La que si quisiera ir, por tal cantidad de dinero, se podría ir. Y alguna gente que podía, porque el marido a lo mejor trabajaba, o porque tenía unos niños pequeños, o porque ya no querían trabajar más, o porque vieron la situación de que era también difícil, pues cogieron el dinero y se fueron. Pero estábamos, las mujeres con más conciencia, estábamos por no perder el puesto de trabajo bajo ningún concepto, por mucho que nos contaran y por mucho que nos dijeran, teníamos clarísimo que aquello era nuestro puesto de trabajo, no la ayuda esa, como una ayuda familiar, bueno, un poco para contribuir a la economía que había. No, nosotros éramos nuestro trabajo, el del marido o la persona que viviera compañero tendría el suyo, pero nosotros peleábamos y queríamos que fuese respetado. Era todo,
Eran los estudios, era la casa, pagando la casa, yo tenía que estudiar a la hija sí o sí porque era una buena estudiante y muy responsable y sabía que con ella no iba a tener ningún problema y entonces pues era de pánico, la verdad, de mucha incertidumbre, mucho disgusto, pues muy mala. Iros para casa, que vais a estar colocadas, no meter bulla, que sois mujeres, que hacéis por ahí con los tacones y las medias fines, ir para casa, estáis mejor en casa. Es que para encima las mujeres, los hombres ya nos lo decían, pero que mujeres te dijeran eso, era peor todavía. Íbamos a ciegas porque lo sabían el comité y cuatro a lo mejor, pero no sabíamos nada, no sabíamos para dónde íbamos a ir. Había veces que teníamos hasta un autocar que nos esperaba fuera de la fábrica y nos llevaba pues, a Oviedo. Y recuerdo muchas manifestaciones en Oviedo, bueno, aquí en Gijón por supuesto. La gente, bueno, aquí había más solidaridad, aunque si tirábamos contenedores, oye, estamos con vosotras, pero los contenedores dejarlos, pero claro, es que si no metíamos ruido y no tirábamos contenedores, no venía la prensa, no salíamos en la prensa y entonces podíamos estar allí. Lo peor que nos podía pasar era que estuviésemos horas y horas y no llegase nadie. Claro, lo que nos interesaba pues era el ruido mediático, salir en la prensa y dar a conocer todo el problema que teníamos. Tenía un miedo terrible cuando había que salir a la calle. Bueno, yo iba al baño antes a mear todas las veces, un nervio, pero bueno, había que hacerse fuerte, unas con otras, unas detrás, otras delante. Yo, como era pequeñuca, a mí nunca me tocó ningún golpe, los más altos llevaban algo, pero yo como era pequeña me escabullía un poco. Sí, una vez un forcejeo con un policía que recuerdo una fuerza enorme, que a nada me retorció un dedo, pero bueno, yo tengo que decir que tampoco era de las más valientes que estaba en primera fila, yo estaba un poquitín más atrás, pero bueno, siempre apoyando al comité, desde luego. A ver, hay que juntar neumáticos. Bueno, pues yo qué sé yo dónde, pues un garaje que había en Vega, fuimos y pedimos, yo tenía una furgoneta y si tenían ruedas viejas, que íbamos a hacer pintarlas de colores para hacer tiestos para flores. Claro, no podías decir para qué. Y entonces vinimos con 2 neumáticos, otra con 2, otros traían más y tal, y ala, ¿cómo se hacía? Se mojaba un trapo con un palo y primero rociabas y luego aquello que era una especie de antorcha encendida, la tirabas desde lejos, claro, y pum, para atrás y a correr. Hubo una sobre todo que estábamos donde íbamos a hacer una barricada cortando la autopista por donde estaba la Bohemia, que había una fábrica de eso. Y íbamos el comité, cada una con una rueda, para saltar a la autovía y poner las ruedas, y iba otra detrás con la mecha para eso. Y entonces, cuando íbamos a saltar a la autovía, empieza a decir la poli, y yo miro y ya no tengo a nadie alrededor, y todos dejaron las ruedas y yo con mi rueda colgando la mano, y los polis enfrente. Y entonces tira esa rueda, y yo con tanta rabia que pues se la lancé a la cara a uno de ellos. Y luego, entre 4, yo me tumbé en el suelo y entre 4 me dieron como para el zorro, claro, lógicamente. Hay una foto. Lógicamente. Y ese día nos detuvieron a 5, nos llevaron a comisaría a 5. Y después a mí me llevaron, después de tomarnos los datos en comisaría y demás, y declarar, bueno, metiéndonos en un calabozo y había una que no paró de llorar. Y era fuertona y alta y lloraba. Calla, mujer, que no pasa nada. Y nada, después me llevaron a Cabueñes porque tenía muchos golpes en la cabeza y dijeron que tenían que en 24 horas que no me dejasen dormir por si tenía algún derrame o eso. Cogimos un autobús del Coto y lo llevamos hasta la plaza del ayuntamiento, diciendo que bajara la gente, que tomábamos el autobús y que lo íbamos a llevar al ayuntamiento. Hombre, teníamos un poco ya de
historia, estábamos ya muy trayaduques en eso y sabíamos lo que estábamos haciendo y hasta dónde no podíamos hacer. Y efectivamente el conductor dijo, por favor, bájense todas ahí, en cocheras, bájense todas, que estas chicas tienen que ir de viaje hacia el ayuntamiento. Y fuimos hasta llevábamos unas latas con gasolina, que no era agua, solamente llevaba un tapón con un cotón que olía a gasolina, no llevábamos gasolina, era agua y olor a gasoil, a gasolina, pero porque íbamos a quemar el autobús allí, era mentira. Pero bueno, el conductor nos llevó hasta allí, hasta la plaza del ayuntamiento. Ella quizá a lo mejor no se acuerde mucho porque cuando yo llegaba a casa tarde, pues ella a lo mejor ya estaba en casa de mi madre para dormir. Y entonces llegábamos tarde, hechas polvo, con la moral por los suelos, tenías que hacer la comida para el día siguiente, la ropa, todo, y otra vez al día siguiente, otra vez, y madrugábamos mucho, teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana, y cada día pues una movilización pues a Oviedo, a cortar el tráfico aquí, allá. Yo estuve en muchas manifestaciones, yo al final, yo de aquella, si podía estar en la primera línea, me ponía en la primera línea, era mucho más valiente que ahora, realmente mucho más inconsciente también. Pero yo recuerdo muchas, y cuando iban a cantarle las mañanitas a Pedro Silva, que como vivía allí cerca de la fábrica, salían en la hora del bocadillo, yo fui muchas veces a cantarle las mañanitas y le tiraban una zapatilla, y me acuerdo también de una manifestación que llevaba una burra delante de la manifestación, y yo recuerdo esa la recuerdo especialmente porque me acuerdo de verte con los moratones y tal. Y luego recuerdo otra también en la Feria de Muestras, que bueno, fueron a hacer una manifestación allí porque venían las autoridades, tal, entonces entraron a la Feria de Muestras como cualquier visitante, pero llevaban las pancartas y demás. Y yo me acuerdo, yo estuve en la manifestación, o sea, estuve allí, y yo siempre, es que tengo la imagen en la cabeza del policía que estaba delante justo para que no pasáramos, mascando chicle con esa pose así súper desafiante, y yo me acuerdo de estar insultándole, decirle, pero, o sea, qué asco me das. O sea, era como una cosa, claro, es que eras enemigo, ¿no? O sea, por un lado estaba tu madre y por otro lado estaban los que le habían dado la paliza a tu madre. O sea, aunque no hubiera más conflicto que ese, ¿no? Estábamos habíamos hecho un corte en la autopista, que también no nos pasó nada nunca, de chiripa, porque aquello era brutal. Salías ahí de Roces, de detrás de Santa Bárbara, y nos lanzábamos a la autovía con unos carteles que hacíamos nosotros a mano, unos triángulos de precaución que pintábamos, y nos lanzábamos a la autovía, que no te llevaba un coche por delante por casualidad. Y en aquella acción que íbamos a hacer, pues una moza de Luanco pues le quitó el tolete a un policía, porque le iba a dar un toletazo, y lo enganchó, lo quitó y se lo tiró. Entonces allí ya la detuvieron a ella y a otras cuantas, y nos llevaron para Contrueces, para el cuartelillo a Contrueces. Y entonces era a pleno sol, a mediodía, y tuvimos hasta por la tarde que la soltaron, y mientras tanto fue cuando anunciaron el cierre. Y entonces vinimos corriendo de allí, después de haber estado todo el día fuera, corriendo de allí, y pusimos unos bidones alrededor con unos cables, haciendo que si entraban a sacarnos, que explotaría todo, una bombona de gas por el otro lado, y bueno, y ahí estuvimos después 4 años. La última cosa que hicimos fue en Navidades, antes de ese año, cuando teníamos una reunión pendiente con Tini Areces, y no nos la acababan de dar, entonces decidimos encerrarnos en el ayuntamiento de Gijón. Estábamos muy fichados, algunos, no podíamos aparecer por allí porque ya teníamos la policía delante. Entonces había gente que era muy elegante, con abriguitos de tacones y cosas así, más eso, y entonces iban pasando. Pasaron 2 o 3 y luego otros 2 es que
nos pararon, diciendo, es que tenemos una reunión con el alcalde en el saloncito verde, o no sé qué, no, algo que, que sabíamos que existía. Entonces el Bedel, mientras que fue a llamar para preguntar, nosotros, ¡pum!, escaleras arriba. Era una sala toda de cristales y con la porra dieron porrazos y llegaron los cristales hasta nosotros, así, ¿eh? Y había 2 embarazadas de aquella, allí, con nosotros. Y esa fue la última lucha que hice yo, porque después de ahí, que fue vísperas de Navidades, yo ya en febrero ya estaba súper mal, mareada, tal y cual, y fui al médico aquí, y me dijo, yo tenía vértigo, y venga a tomar Seguril y venga a tomar no sé qué, y nada, no me pasaba. Dice, oye, ¿tú dónde trabajas? ¿Trabajas? Digo, sí, aquí en Confecciones Gijón. Dice, ¿a las de la lucha? Dice, sí, dice ella. Entonces tú lo que tienes es una depresión. Tú no tienes vértigo, lo que tienes es algo que estás tratando de arreglar y que no ves salida, entonces estás totalmente deprimida porque era inalcanzable, como así fue. Luego al final salió bastante bien para lo que pensábamos que podía haber sido, habernos quedado sin nada. Yo los 2 primeros años de encierro no estuve porque mi marido cayó enfermo de cáncer, murió, me quedé viuda con 38 años, una hija que iba a empezar una carrera y yo no sabía cómo iba a solucionar y cómo iba a salir de esa situación. Bueno, que no sabes muy bien por dónde va a tirar la cosa, porque por ejemplo mi padre, con la enfermedad que tuvo, trabajó muchos años de autónomo, y debió mucho dinero a la Seguridad Social, y cuando él se podía jubilar con 40 años, se pudo jubilar por la enfermedad. No se podía jubilar porque debía un dinero a la Seguridad Social y hubo que pedir dinero prestado a los amigos y a la familia para poder pagar esa deuda para que se pudiera jubilar, porque era la única salida que veías, que era decir, bueno, por lo menos así va a entrar algo fijo. Yo no sabía si iba a poder estudiar, yo no sabía si me iba a tener que poner a trabajar con 15 años o con 16 años, no sabía. Yo quería estudiar, pero con lo que había en casa no se sabía. El conflicto quebró la familia. No fue el único motivo, pero ya fue quebrando la familia y la familia al final rompió, no por el único motivo, pero ese fue un palo grande. Mi madre estuvo muchos años por la fábrica y por la lucha de la fábrica. Eso al final se resiente, todos los cimientos de una familia se resienten y se fue resquebrajando y bueno, fue un palo importante, la familia al final quebró, no solo por eso, pero... Y ella, pues sí, la depresión que hizo mención, sí fui muy consciente de esa depresión, ausente. Yo no tenía nadie que estuviera detrás de mí diciéndome, haz esto, haz lo otro, no veas la tele, no, o sea, yo hacía los deberes y luego sí, pero al final pasaba muchas horas sola y yo creo que también era esa conciencia de decir, o sea, tal y como están las cosas en casa, o sea, yo no voy a ser un problema más, o sea, bastante hay como para encima que yo ande por aquí haciendo el... Y yo me llegué a sentir culpable de tenerla tanto tiempo sola también, me sentía culpable. Dormí con mi madre y las compañeras y otras hijas o hijos de otras compañeras. Me acuerdo, cierro los ojos y me acuerdo perfectamente de aquella noche durmiendo en un suelo de moqueta, vamos, que... Eso fue en protesta ya, porque ya estaban vendiendo la fábrica, cediéndola al Principado. Entonces, como veíamos que íbamos a quedar sin gerencia y bueno, andábamos como pues sin cabeza, entonces ya... La carencia o la ausencia que yo notaba de que mi madre no estaba presente, cuando ella me llevó con ella, pues eso a mí me sirvió para decir, mira por qué no está porque está haciendo esto. Y ahí ya entendí la dimensión del problema. Fue bueno que me llevara, porque yo notaba una madre ausente, pero no sabía por qué. Cuando ella me hace partícipe y me lleva a las manifestaciones, y cuando se encerraron en el ayuntamiento, yo estaba fuera del ayuntamiento con mi padre.
estábamos familiares allí. Yo ahí es cuando tomo conciencia del conflicto, de la realidad. Tenías una sensación muy extraña, porque si estabas en la fábrica estabas pensando que la casa estaba, que no había comida, que no había tal, que la hija estaba por allá, y si estabas en casa y no estabas ahí, estabas mal, porque aquellas estaban allí haciendo aquella acción o haciendo la otra y tú tenías que estar en casa. Era una sensación extrañísima. No estabas, bueno, así me puse. O sea, era el día a día, no era, para mí era lo normal no era yo llegar del colegio y que estuviera mi madre con el plato de comida en la mesa, no, era, bueno, pues hoy tengo una reunión, pues llega, pues haz los deberes, pues... Es una lucha de mujeres. Quiere decir ello que tenemos que conjugar nuestras reivindicaciones, nuestro encierro, nuestras movilizaciones en la calle con todas aquellas tareas que también son nuestras. Nuestros hijos, aquellos han convertido en una guardería, las tareas de la casa y un largo etcétera. El planteamiento que hicieron era de que nos fuésemos a casa mientras se encontraba un comprador. Y nosotros sabíamos que si íbamos para casa no volvíamos a entrar. En el momento que nos coge el Principado, fue cuando nos abandonan los dos sindicatos importantes, porque hasta entonces habíamos estado luchando juntos. Comisiones de UGT, con 52 personas, marcharon para casa y el resto quedamos allí. Y como había telas en esto a montón, había un almacén entero de entonces con el jefe de producción hablamos, nos reunimos y dijimos, vamos a convertir esto en camisas e intentar venderlas como sea. Se hizo una caja de resistencia. Cortaron la luz en casa. A nosotros nos cortaron la luz por falta de pago. Se hizo una caja de resistencia en la fábrica para gente que estaban mucho peor que yo, porque a lo mejor eran ellas solas, nada más. Ayudaban las abuelas, bueno. Las abuelas ayudaban siempre y eso, pero había personas que eran solteras y no tenían a nadie. No había más ingresos ni nada, ni siquiera podían pagar la renta de la casa. Entonces se hizo una caja de resistencia allí. Hombre, yo, eso sí, miedo de no poder eso, porque además hubo épocas que no tenías dinero, ibas... Me acuerdo que tenía una tienda Rosy, ¿te acuerdas de ella? Y allí, un día que venía yo con ella en brazos, que venía de buscarla y venía llorando que quería no sé qué, y yo dije que no lo podía coger porque no traía dinero, y estaba ella a la puerta y díjome, por Dios, no paséis hambre, ¿eh? Ven, llevas lo que quieras y ya me pagarás a fin de mes. Y así lo hacía, iba y apuntaba en la libreta y después a fin de mes cuando cobraba lo pagaba y ya quedaba otra vez sin dinero y volvíamos a empezar. Yo recuerdo un día que necesitaba una libreta para el cole, una libreta de estas pequeñinas de tal, y yo recuerdo rebuscar todos los cajones y coger pesetas para ir al Bazarín a comprar aquella libreta, porque necesitaba una libreta para el cole y es que no había. Y claro, en Rosy sí que nos fiaban, pero en el Bazarín no teníamos la confianza, no teníamos cuenta allí. Entonces, sí, claro que sí, que en mi casa no había, vamos. Hombre, nos cortaron la luz una vez. De eso también me acuerdo de las velas y de la bombona de camping gas para hacer la cena. Cuando me incorporé al encierro, pues ya no se dormía allí, en la fábrica, eran turnos. Y entonces yo, para compensar lo que no estuve, yo me ofrecía todos los turnos que hubiese a la hora que me necesitasen y cuando fuese, pero ya lo de dormir allí, no. Pasé muchas horas allí, muchas. ¿En la fiesta aquella? Porque, bueno, pues si mi madre... Tú, aparte de los turnos, es que estabas allí el día entero. Sí, o sea, porque estábamos... Si te tocaba de noche, ibas de noche, Sí. pero si te tocaba de noche, ibas de día también. Y yo salía del instituto, de lo que fuera... Sí, yo creo que estaba en el instituto de aquella ya. Y yo salía, comía en casa y luego yo iba para allí, a hacerlo, en vez de estar sola en casa, pues bajaba para allí, me metía en uno de los despachos a hacer los deberes y estaba allí. Y luego los fines de semana estaba allí. Allí había, aparte de trabajar, había parchís, había timbas de tute. Claro. Y hacíamos las pancartas para las movilizaciones. Eso, y hacíamos cenas, íbamos a coger oricios y cenábamos allí todos juntos. Recuerdo una noche vieja
que se hizo una fiesta de Nochevieja, la gente llevaba pues el champán o lo que fuera y lo vendían en la fiesta también para la caja de resistencia. Y un amigo mío del instituto fue de pinchadiscos, hicieron allí como una fiesta de Nochevieja. Uy, sí, los Reyes Magos, es verdad. Mira, eso no me acordaba yo, pero sí, sí. Me acuerdo que llevé yo a Alejandra, que era pequeñina. Sí recuerdo tardes y fíjate, incluso tardes de risa, porque claro, eran muchas mujeres allí, cada una diferente, y luego las había, bueno, las recuerdo algunas particularmente graciosas y bueno, sí. Charo, por ejemplo, ¿no? Sí, Charo, y no me acuerdo ahora el nombre de otra que tengo en la cabeza. Y entonces, bueno, recuerdo pues eso, tardes de conversación, incluso pues dentro de todo lo malo, pero incluso de pasarlo bien, ¿no? De compartir y de esa solidaridad y bueno. El ir allí con mis compañeras me valió mucho. Me sentí allí pues arropada, me acogieron muy bien, porque yo los 2 primeros años no estuve los 2 últimos, y me sentí muy bien allí y yo creo que me ayudó mucho el estar allí y por lo menos estar apoyando lo que no pude haber apoyado antes. Lo que tratábamos era de que hubiese una negociación, de negociar, pero claro, ahí la administración, pues cuando lo cogieron, dio también dinero, metieron a gente que no tenía ni zorra idea de lo que era y se gastaron 500 o 400 y pico millones en 2 meses, fueron a esquiar a Argentina y vamos, no prosperó la cosa y entonces acabó cerrando y entonces pues lo pasas fatal. No, claro, al final sí, ya te lo esperabas, porque después ya no quedaba nada y entonces lo que trataste fue de defender aquello, de defender el edificio y eso, y tuvimos muchísimos problemas para defenderlo, tuvimos que incluso poner dinero para ir a la subasta y tuvimos que eso, pero sí, ya al final ya se veía, que no había alternativa ya, porque además el textil en Asturias ya había finiquitado, con nosotros ya finiquitó el textil, prácticamente, porque había un montón de empresas de textil y no quedaba nada ya. Bueno, sobre todo como sensación de injusticia, ¿no? Un poco esa rabia de como lo injusto, ¿no? O en qué momento, ¿no? Se puede torcer todo de manera tan injusta, ¿no? Y bueno, y cómo decisiones de terceros pueden impactar de manera tan sorpresiva en tu vida y de manera, pues claro, que en el momento sobre todo interpretas como injusto, no qué injusto, ¿no? Y la esperanza de que las recolocasen, que era lo que les habían prometido, ¿no? Iban a recolocarlas en el Carrefour y en unos terrenos que que le regalaron casi a un vasco para que montara una fábrica de textil, tal. Eso vas viendo día a día que no, vas viendo que al final, o sea, lo único que puedes es intentar sacar todo lo que puedas de aquello que había. Me imaginé que a lo mejor no éramos capaces de comprar el solar como lo compramos, porque después de comprado y vendido no cobrábamos y tuvimos que meternos con los pales excavadores que estaban tirando ya las paredes y todo, tuvimos que meternos ahí dentro y paralizar la obra y decir, no se tira ni un ladrillo más hasta que no paguen. Hasta eso, hasta el final. Soñaba, yo tenía pesadillas, yo me veía por la noche
que se me hubiese olvidado algo en la taquilla, que tenía que ir a buscarlo y no estaba. Y fue duro. Yo siempre pensé que me iba a jubilar ahí. Nadie de las que estábamos allí pensamos que aquello se iba a morir, porque era una fábrica buena, se ganaba dinero, estábamos a gusto, éramos contentas. Todas pensamos que nos íbamos a jubilar allí. Y eso no ocurrió, porque el poder don dinero y el poder siempre de los poderosos es lo que pasa. Los que están arriba y los que estamos abajo. Yo siempre digo que me gustaría haber heredado la valentía que tenían, o sea, es que no las paraba nadie. Tenían valentía, tenían creatividad porque hicieron cosas, o sea, ocuparon un barco cubano, se presentaron a las elecciones, carrozas de carnaval, o sea, con tal de que no se les olvidara, o sea, de salir, secuestrasteis un autobús. O sea, con tal de que el conflicto no se muriera, no se quedase ahí parado, hicieron lo que hizo falta. Y tanto que se dice ahora eso de poner el cuerpo, ellas sí que pusieron el cuerpo, porque pusieron el cuerpo delante vamos, que les dieron cera. Sí, bueno, yo me siento muy orgullosa de mi madre, pero bueno, no solo por eso, por un montón de cosas más, ¿no? Porque ella ha sido capaz, vamos, de vertebrar y de mantener, y esto, bueno, pues es una cosa más de todas las que me hacen sentirme orgullosa de ellas. Y bueno, no, yo creo que al final, no sé, no creo que hayan pagado un precio muy alto, porque bueno, el pozo que al final ha dejado en ellas y en nosotras, y bueno, pues al final es un motivo de orgullo también, ¿no? Y me imagino que con los años, pues bueno, cuando lo miras en perspectiva y en retrospectiva, bueno, pues es algo de lo que sentirse orgulloso, pese a que haya, como todo, ¿no?, hayan tenido que pagar un precio por ello, pero bueno. Sí siento orgullo por mi madre y por todas ellas. Y el precio que pagaron, siento que lucharon mucho para lo que... Al final ellas luchaban por mantener y perpetuar su puesto de trabajo, querían trabajar. Y eso no lo consiguieron. Y es lo que me apena. Ella dice y hace la reflexión de que pudiera haber sido peor y al fin y al cabo repartieron un dinero de la venta del solar, pero no mantuvieron su puesto de trabajo, las engañaron. La reconversión industrial fue un engaño y ellas fueron víctimas de esa reconversión industrial, no la recolocaron como les dijeron, perdieron el trabajo, perdimos aquella calidad de vida, aquel bienestar que teníamos, porque el sueldo era curiosín y daba para vivir, no con lujos, pero bien. A ver, yo creo que lo peor desde el punto de vista de cuando era pequeña, de una niña, era el sentir que eres diferente a los demás, porque los demás tenían, cuando llegaban a casa, tenían a su madre, o a su madre, a sus hermanos. Yo era hija única, yo no tenía a nadie. Yo llegaba a casa y estaba yo, no había nadie más. Yo siempre estaba buscando que alguna amiga del cole viniera por la tarde a mi casa a hacer los deberes o a jugar o algo. Yo entiendo que para buscar el sentirte acompañada, porque al final yo no sabía a qué hora llegaba mi madre, porque un día llegaba a las 6, pero otro día igual llegaba a las 10 de la noche, o a las 9, o, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es lo peor. Pues no lo sé, ahora mismo no lo sé, pero fue bastante duro todo, sí, sí. Tardé un año en poder ir por la fábrica, no podía, tenía una angustia tremenda. No podía, es que no podía pasar ni por la calle de arriba ni por la calle de abajo. Tenía como me recordaba todo, estaba como súper angustiada. Tardé un año en ir. Tengo como dolor de pensar que lo que fue aquello y en qué quedamos. Sí, sí. O sea que el ver que había un colectivo que trabajaba y que al final quedamos todas ahí. Y con una gente pues a mal, porque incluso iban a insultarnos allí cuando estábamos en el encierro. Gente que trabajó allí con nosotros, gente que era compañera tuya. Sí, siento dolor y pena. No se me quitó
como si dijésemos, el trauma que supuso, lo tengo dentro. Y yo no soy de llorar mucho, pero hablando de ciertos temas y de la fábrica, pues me emociono. Sí, a mí me dejó muy marcada porque lo pasé muy mal y me quedaba en una situación pésima. Y aparte con el problema de vértigo que yo tengo también, que no iba a encontrar fácil trabajo. Y entonces, lo que pasa que es lo que yo digo, mi hija me lo puso fácil, porque era responsable y no me dio ningún problema y estudiaba muy bien y gracias a eso, pues el orgullo de que por lo menos logré que pudiese estudiar, porque con poco hicimos mucho y salió adelante y hoy pues tiene un buen trabajo, una buena carrera y es mi orgullo ese, pero lo de la fábrica sí me dejó marcada, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y además hay cantidad de gente que no la volviste a ver, yo creo. Sí, mucha gente. Yo, por ejemplo, yo hay gente con la que, hijas de, por ejemplo, Laia, yo no la volví a ver. Y somos de Gijón las dos y no he vuelto a coincidir. Y con Laia pasé muchas tardes. Porque claro, también yo creo que es un año más pequeña que yo, o 2 años más pequeña que yo. Y entonces, bueno, pues si estaban de reunión, estaban no sé qué, pues acabábamos las dos. ¿O quedabais allí con el padre de Olaya? O quedábamos allí, o quedábamos en mi casa, o quedábamos solas, o tal. Pero luego nunca más la volví a ver. Entonces, bueno, al final, claro, cada uno va en la vida por donde le toca y no. Pero, o sea, no es un tema que sea recurrente, pero bueno, sí que a veces, pues eso, pues lo típico, pues, ay, pues ¿sabes a quién vi? Pues, pero poco más. Pero cuando lo recuerdas, te duele todavía, sí. Pero bien. Sin duda me marcó. Yo estuve en muchas manifestaciones, en el cierro, en lo que se vivió en casa, y me marcó, y esa parte de mí, soy quien soy gracias a esa lucha, o sea, con las mujeres, por las mujeres siempre, porque soy mujer. Y es trabajadora también, claro. Sí, siempre quise trabajar, ser independiente. Es cierto que ya mis abuelas mi abuela paterna ya trabajaba y ya me decía, sé independiente, lo tuyo, tuyo. Y sí, me marcó y me emociono porque, bueno, es una parte muy importante de mi vida. Yo era adolescente, con lo cual porque si lo hubiera vivido a lo mejor con 3 años, pues te pasa más desapercibido. Pero adolescente, pues estás observando todo, no me faltaba detalle y preguntando y nace sin duda mi conciencia política. Soy feminista por esas mujeres que vi luchando por su trabajo. A ver, yo la conocí luchadora y sigue siendo una persona luchadora, y la conocí siendo una persona positiva y sigue siendo una persona muy positiva, y la conocí siendo una persona que no se queja de nada y sigue siendo igual. O sea, yo creo que no cambió, que no, o sea, no, yo creo que no. A lo mejor otra persona con otra personalidad sí que pudo haber dado un cambio, pero no, mi madre ya era así, ya venía así de serie.